qué exactamente están hablando en el chat, pero sí. De los errores que los da alguien, creo que no puede compilar o algo así. Pero pongan en el chat, vamos hablando en el chat de si no les compila o algo por errores así de GCC o eso, pongan bien todo lo que les imprime GCC. Claro, estaría bueno que como que nos muestren el mensaje completo de error. Sí, sí, sí. Sí, 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 para saber. Bueno, se ve en mi pantalla, ¿no? A ver. No sé cómo estamos de Zoom. Voy a mover esto acá. Eso ahí. ¿Ahí se lee la filmina? Sí. ¿O cómo la ven? Ok. Y para esto. Puede hacer un poquito de zoom. ¿El código ahí se ve bien? ¿O más o menos? Creo que si le doy Un poco más. pixelado. Ah, eso capaz que es mi internet. Ahí está. Van. Ahí está. Sí, capaz que igual siempre tarda en agarrar la resolución esa. Pero bueno. Bien. Bueno. Entonces, una cosa que nos había quedado por cubrir de la última vez era el tema como de funciones en C. Que no es como nada muy loco. De hecho, probablemente si ustedes se pusieron por su cuenta a investigar un poquito, no es como, de nuevo, siempre en el contexto de la materia, no es como algo totalmente nuevo y alocado que no conocíamos, sino que es esta, de alguna manera, como feature que tiene C, que en general tienen todos los lenguajes de programación, que nos permite como organizar el código y abstraer determinadas cuestiones. ¿Sí? De hecho, Haskell lo tenía. En Haskell medio que nativamente solo hay como dos valores razonables. O tenés valores o tenés funciones, y por lo tanto empezamos a usar funciones desde que empezamos como a programar en Haskell, o a jugar un poquito con eso. En C quizá nuestro primer acercamiento fue siempre usar de alguna manera esta función especial, llamémosle. Les digo función especial porque el nombre es particular, de hecho es un nombre reservado, no es que podemos tener más de una función que se llama main, ¿no? Es esto que de alguna forma Nico llamaba como punto de entrada, que es importante porque es el punto en el cual cuando compilamos el programa de C, arranca siempre por esta función, ¿sí? Bien. Entonces, una cosa que nosotros habíamos visto antes, jugando un poco entendiendo la expresividad que tenía el lenguaje C, es decir, con expresividad, ¿se acuerdan que habíamos dicho que de alguna forma lo que hacía un programa en C era, o en general en cualquier paradigma imperativo, era esta idea de que uno en realidad lo que hace es, dado un estado inicial, las sentencias que uno escribe, es decir, las asignaciones, los ciclos, los condicionales, ¿no? Van como transformando ese estado, hasta que en un momento nosotros, idealmente, nosotros programadores decimos, yo ya transformé lo suficiente el estado y adentro de ese estado yo sé que hay determinadas variables que van a tener el resultado que a mí me interesa. Entonces, una cosa que habíamos visto era que, por ejemplo, habíamos implementado la función que calculaba el factorial, ¿sí? La función. Habíamos implementado las sentencias, o el conjunto de sentencias que nos daba como resultado el factorial, y entonces nosotros podíamos decir que cuando llegábamos al final de la ejecución, en el estado iba a haber una variable que se llamaba, en este caso, factorial, que tenía el resultado de calcular eso. En ese estado además hay más variables, digamos, que no nos interesaban probablemente. Bueno,
Entonces, una cuestión como evidente de esto es que uno no puede programar, si bien uno conforme va adentrándose en el mundo laboral de la programación, uno se encuentra estas chanchadas, digamos, uno no va a programar toda su aplicación en el main. No sé si me explico. No es que solo en el alcance o en el contexto entre estas dos llaves, no sé si se ve la llave acá abajo al final, no es que uno tiene que programar toda la aplicación de uno en este contexto, porque como se pueden llegar a dar cuenta, es una locura, o sea, pueden ser líneas y líneas de código. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿No? Está esta idea de función, ¿sí? Esta noción de función, que es lo que nosotros podemos como extrapolar desde Haskell, ¿sí? Que de nuevo, para el scope de la materia, son como, los podemos pensar de manera muy similares. Al final del día una función es algo que yo le doy cosas, ¿no? Como input, y me va a devolver otra cosa, ¿sí? Entonces, la idea de una función es que, parecido a como pasaba en Haskell, ¿no? Supongamos que a este código que teníamos originalmente, ¿sí? Que calculaba factorial, ahora nosotros queremos tener una función que sea la llamada factorial, ¿sí? Entonces, como estamos calculando el factorial, no sé, la función se llamará factorial, ¿sí? En Haskell, lo que nosotros escribíamos, ¿sí? Era algo del estilo, toma un int y devuelve un int, ¿no? Hasta acá, cómo estamos. ¿Se entiende más o menos para dónde voy? ¿O hay como preguntas de todo lo que estaba diciendo hasta hace un momento? ¿Sí? Gracias, Valen, por responder. Bueno, entonces tenemos factorial, ¿no? En Haskell, si hubiésemos querido implementar la función factorial, una de las primeras cosas es definir el tipo. El tipo hubiese sido una cosa así, es, che, dame un entero, yo te voy a devolver el resultado, un entero, de haber calculado factorial. Y acá es donde, en un paréntesis, que no quisiera alargarme mucho, más allá de los modelos computacionales, de los sistemas de tipo y de otras yerbas que tienen los lenguajes de programación, en muchos empiezan a aparecer estos patrones similares, ¿sí? Entonces, en Haskell escribimos así, lo que vendría a ser el prototipo de la función. Y en C, lo que se escribe es como, sería como podríamos pensar que la traducción es esta, de alguna manera. Ahí le refino los detalles. Pero sería, el nombre de la función es factorial, lo que está a la izquierda del nombre va a ser lo que la función devuelve, ¿sí? Es decir, sería como esta parte en la función, en la sintaxis de Haskell, y lo que está entre paréntesis, y que pueden ser varias cosas, ¿sí? Es lo que toma la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si factorial tomara por alguna razón 3 cosas, ¿sí? 3 enteros, entonces en Haskell eso lo escribiríamos así, ¿sí? Donde estos 3 van a ser los argumentos, y el último es el tipo de el valor que devuelve la función, ¿sí? Pero bueno, ahí, claro, ahí el Nico ya adelantó una función recursiva de factorial. Nosotros vamos a ir por la imperativa igual, me parece a mí. Pero esa es totalmente válida. Pero bueno, entonces, factorial toma un entero y devuelve un entero. Otra cosa que le pasa a C, a diferencia de Haskell, que quizá las incumbencias de la definición del tipo y lo que hace la función, es decir, factorial X, y acá vendrá la definición,
En Haskell esas dos cosas están como separadas, de alguna manera, ¿sí? Uno define el prototipo de la función y después define, digamos, qué es lo que hace, perdón, qué es lo que hace, cómo lo hace, ¿sí? En C esas dos cosas están un poquito más acopladas. Entonces, además yo de tener que declarar acá el tipo de mi argumento, también declaro el nombre de la variable, ¿sí? Es decir, es como que acá estoy diciendo, factorial toma un entero y además ese entero que va a tomar, ya le estoy poniendo nombre, ¿sí? Que fíjense que en Haskell, ¿no? Para ir a un lugar que ya conocemos, eso está como bien separado. Acá está diciendo que toma un entero. Y recién en una línea más abajo, en otro tipo de ecuación, sería, para Haskell, estamos dándole nombre, ¿sí? Al entero ese que toma, que sería, le estamos diciendo X. Acá medio que todo pasa como a la vez. ¿Sí? Bien. Entonces ahora quizá escucho ideas de cómo podemos implementar esto extrayendo este código. ¿Sí? Te digo, evidentemente lo que yo quiero hacer ahora es esto. Quisiera traer este while acá. Pero mi pregunta es, así ya detalles, como qué cosas nos van a hacer falta para que esto funcione. Eso que dice Daniel está muy bien. Es verdad que hace falta un return, ¿sí? Como esta función devuelve un int, la única forma que nosotros tenemos de decirle a la función qué es lo que devuelve es usando return. Así que fantástico eso. Tengo que hacer return de factorial. Genial. Punto y coma, se me los olvido. Otra lo que decía Tomás, que incluso no es solo inicializarla, pero entiendo que te referís a esto también, sino que es, también tenemos que declararla, ¿no? Es decir, en este contexto, ¿sí? Cuando digo contexto me refiero a entre lo que encapsulan estas llaves, ¿no? Ese es el contexto de la función, ¿sí? En este contexto, la única variable que está definida de momento es X, porque está definida como uno de los argumentos de la función y tiene explícitamente su tipo, ¿sí? Fíjense que si nosotros quisiéramos compilar esto, mira acá, y déjenme... GCC. Si queremos compilar esto, uno de los errores que nos tira, ¿no? Es en la línea 13. Esta es la línea 13 que se puede ver acá. ¿Sí? Nos dice, che, en la línea 13 esta variable está sin declarar. ¿Sí? Así que buenísimo. Y acá es donde podemos como hasta chorear algo de código de que ya habíamos estado utilizando. Y entonces estamos declarando la variable, ¿sí? Con ese int fact. Y además, como bien decía Tomás, pero yo creo que te estabas refiriendo a las dos cosas, además la estamos inicializando, es decir, estamos dando un valor inicial un valor inicial explícito para no tener que andar adivinando qué valor es que tiene eso. ¿Sí? Bien. Bueno, fantástico. Parecía ser que con esto, ¿no? Esta pequeña funcioncita que nos armamos acá, lo que acabamos de implementar es, ahora encapsulamos esta noción de factorial, sería, ¿sí? Entonces la siguiente pregunta mía es, ¿cómo la podemos usar acá? Ahora, ¿cómo la podemos usar en el main? Y mientras escucho opiniones, déjenme ir repasando un poco la filmina, pero creo que no hay... Bueno.
quizá esta es la parte importante que me estoy refiriendo ahora. ¿Sí? ¿A qué me refiero cuando yo quiero usarla acá? Claro, tal cual, mismo, tal cual. O sea, nosotros hasta acá lo que hicimos fue definir la función. ¿Sí? Como en Haskell definíamos un montón de funciones. La cuestión ahora sería yo quiero usarla ahora esta función. ¿Sí? Entonces, para usarla es que está esta noción de llamar a una función, ¿no? Donde la notación es, de alguna manera, una posible notación, en realidad es esta, digamos. ¿Sí? Pero vamos por partes, primero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros simplemente escribimos factorial, ¿sí? Y factorial de quién sería, es una pregunta. ¿Qué pasa si yo llamo a esta función así? Que le ven algo raro, más allá de que tiene un signo de pregunta ahí de que tenemos que completar un hueco, pero que ustedes que sienten que si completamos ese hueco, esto compila, no compila. Eso que sí dice Ignacio está muy bien. Pero mi pregunta antes de que eso era, ¿qué querríamos poner en el signo de pregunta nosotros? ¿Puedo recordar el código? Claro, tal cual. Como decía Paula, porque además yo no estaba haciendo justo, porque el código era este, digamos, de alguna manera, y lo que yo estaba proponiendo es, deshagámonos de esta implementación que está acá en el main del factorial y movámosla a una función. Entonces, ahí es donde tiene sentido que, claro, lo que queremos pasarle como argumento es el x, ¿sí? Porque, fíjense que factorial, esa es una variable que ya es como una variable interna del proceso de calcular factorial, ¿sí? Que no nos interesa pasarle a la función. La función, de hecho, tiene su propio factorial, o sea, tiene su propia variable factorial adentro definida. Bueno, entonces acá lo que querríamos hacer es factorial de x. Así. Entonces nos podemos deshacer de este pedazo de código. Fíjense que acá estamos cambiando de alguna manera, qué sé yo, estas 4 líneas, ¿no? La estamos cambiando por una que dice precisamente qué es lo que calcula, ¿no? Pero fíjense que esto es como muy potente, porque ahora quizá el factorial uno podría argumentar como, bueno, qué sé yo, tampoco son tantas líneas, pero uno realmente podría tener funciones que hacen cosas muy complejas, ¿sí? En una sola línea bien encapsulada, cosa de que si uno sabe que algo raro está pasando, puede como debuguear o intentar testear esa función y no dentro de todo un choclo enorme de código. Entonces, bien, cambiamos eso por eso. Bien, fantástico. Mi pregunta ahora es, ¿esto compila o no compila? Más allá de la muy buena observación de Ignacio. ¿Ustedes qué opinan? Acá Nicolás dice que of course. O no sé, yo lo leí así. Y yo, para mí siempre la noción de los programas estos en C es que en general siempre compilan, digamos. Porque C es así. ¿Se acuerdan? Creo que hace 2 lunes o 3, no me acuerdo. Veíamos cosas como raras, entre comillas, de que C compila, digamos, como que no. Una parte de que a veces siempre compila tenía que ver con esta noción que como que de a poco creo que le vamos como teniendo feeling de que es débilmente tipado, ¿sí? Y un poco tiene que ver con esto, con que, factorial está devolviendo algo que
nadie está recibiendo y sin embargo esto es como dale, 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 siga, siga, siga. Por supuesto, Simón, eso está muy bien. Que compile ahora no nos asegura nada. De hecho, si nosotros lo corremos, ¿no? Ahora viene otra pregunta interesante. Tal cual, Franco. Ahora viene otra pregunta interesante que es, yo lo ejecuto. Si le pongo factorial de 1, ¿sí? Esto funciona a las 1000 maravillas, ¿no? Hasta acá, todo bien, diría. ¿Qué pasa si pongo factorial de otra cosa? No sé, qué sé yo, de 5. ¿Ustedes qué piensan que va a devolver? Puedo acomodar el código para que se vea completo. Así. ¿Qué dicen que ocurre? Ajá, lo que dice Nico está bueno. Sí, sí. Quizá tu nada, Ignacio, es como, bueno, tampoco es como que estamos tan mal, pero sí, en términos de factorial, es verdad que estoy de acuerdo que no pasa nada, ¿sí? Ah, fíjate que en ese sentido fue distinto, ¿no? ¿Por qué factorial dio 1? Perdón, estaba leyendo tu último comentario, Ignacio. Pero una pregunta en general, igual para todos, es ¿por qué dio 1? Claro, tal cual. Fíjense que lo que dice Tomás, ¿no? No sé si a todos les termina de convencer, a mí me convence bastante, que es, che, claro, no es solo por la inicialización, ¿sí? Sino que una cosa que pasa, y ahí leo bien esa pregunta, Milton, una cosa que pasa es que estamos declarando factorial, fantástico. La variable empieza a existir en el estado, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos un estado quizá al principio que no tenía nada? Luego, la variable esta factorial empieza a existir. ¿Qué pasa? A lo largo de todo esto, de todas estas sentencias, nunca más volvemos a modificar factorial. ¿Sí? Y entonces acá aparece una pregunta interesante que tengo para hacerles, que es, pero acá lo estamos cambiando a factorial. ¿Cuál es la relación, si es que hay alguna, entre este factorial y este factorial? Porque las variables se llaman iguales, ¿no? ¿Qué les...? Tal cual, Simón. Va por ahí la cosa. Tal cual. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Acá hay una cosa importante también, que uno no tiene que... como que uno no tiene que mezclarse, digamos, no tiene que confundirse. Es estos contextos, ¿no? De las funciones, de nuevo, para nosotros, para la materia, podemos pensar que arrancan como de cero, sería, ¿sí? Como que el contexto siempre está vacío. Es una buena pregunta esa, Nacho. Si la pones después del main, tenés que agregar el prototipo arriba del todo en el archivo. Ahora me explico mejor al que me refiero con eso. Claro, Valentín, es eso que vos decís. Es las variables que podemos pensar, cada vez que arranca una función, esa función arranca con el estado más o menos vacío. En este caso, como ya tenemos definido X, bueno, entonces, por supuesto que X va ya a ser parte de esto, ¿sí? Pero cada función arranca con su propio contexto vacío, digamos, o a lo sumo con lo de los argumentos que tenga. ¿Ok? Y eso es importante, porque entonces fíjense que para entender por qué esto da 1 acá, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender de alguna forma son dos cosas. Una es que este factorial, ¿sí? Esta definición particular del estado, esta parte particular de la declaración de factorial, que al estado le agrega
factorial, ¿sí? Y le pone un 1, este estado, cuando la función termina, se perdió completo. No hay conexión con este otro estado que vamos modificando en el main. ¿Sí? Es decir, los estados no tienen una conexión implícita, digamos. ¿Ok? La única conexión que pueden llegar a tener es si la hacemos nosotros explícita. ¿Y a qué me refiero con hacer la conexión explícita? Lo que nosotros queremos hacer es que, dado que vos me estás diciendo que factorial, la función, devuelve algo, ¿sí? Es decir, que devuelve algo de alguna manera es, lo está sacando de un estado local, este estado, ¿no? Lo está sacando de acá y lo está pasando a otro estado, ¿sí? Y entonces eso lo que podemos hacer es, con la asignación. Así como asignábamos, así como teníamos esta asignación, que era como ingenua, y nos estaba permitiendo modificar el estado, lo que podemos pensar es que al hacer esto, estamos como pasando del factorial, de la variable factorial que está atrapada en el estado de la función, usando el return estamos diciendo, che, este valor, como que exponelo para que el que está llamando a esta función después lo pueda guardar en su propio estado, ¿sí? Entonces, si hacemos esta asignación ahora, lo que estamos haciendo es eso, es, che, de golpe acá estamos modificando el estado, ¿sí? Es decir, acá factorial, déjenme traerlo para acá, para así se ve. Acá factorial tenía 1, ¿no? Y lo interesante a pensar ahora es que después de la ejecución de factorial, el valor que va a tener este factorial va a ser factorial de x. ¿Sí? O, si esto quizá un poquito confuso, pongámosle entre comillas. Es decir, va a tener el valor de ejecutar factorial de x. ¿Sí? Entonces ahora, sí, guardamos esto, compilamos, ejecutamos. Y decimos factorial de 5, por ejemplo, tenemos efectivamente ahora 120. ¿Sí? Entonces, acá ya empezó a aparecer una cosa interesante que puede ser un error que uno comete, que es olvidarse esta incumbencia de los contextos, ¿no? Es decir, nos movemos a una función donde de golpe podemos tener un estado enorme con un montón de variables que solo le incumben a la función, lo cual es como súper útil, por algún lado, porque entonces no tenemos que ensuciar nuestro código o el código del main con un montón de variables que solo incumben a calcular una cosa particular, ¿sí? Entonces eso está bueno, pero viene con un pequeño precio que es, che, bueno, igual hay que ser prolijo y la función no puede saber qué variables o qué valores vos querés como pasar de un estado al otro estado, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. ¿Estamos? ¿Preguntas de esto? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo valen? No sé si entienden la pregunta. O sea, es ¿cómo haces cuando son variables? Sí, creo que no, por ahí no terminé de entender la pregunta, pero te escucho o te leo, como te quede más cómodo, por supuesto. Mientras tanto, si vas escribiendo la pregunta o reescribiéndola, una cosa que, para responderla a Nacho, una cosa que pasa es, si vos haces esto, creo que era tu pregunta, Ignacio, y querés compilar, en realidad lo que te dice es, che, un warning de
cuidado porque estás utilizando una función que no está definida, ¿sí? Pero entonces lo que podés hacer es lo siguiente. Agarrás la función, esto es nuevo para el scope de la materia, ¿no? Y podés hacer esto. Que es como solo declarar el prototipo, nada más. Creo que era así la anotación, a ver. Ahí está. Y entonces con eso, como que todo funciona, ¿sí? Que es algo práctico para organizar el código, pero de nuevo, acá todavía como no vimos nada de modularización y no lo vamos a ver, eso lo van a ver bien en Algoritmos 2, ahí va a quedar claro todo este detalle de cómo organizar los módulos, las abstracciones y eso. Te leo, vale. Cuando tenés que enviar varias variables... ¡Ah! Muy buena. Es buenísima esa pregunta, Valentín. De hecho, es como si estuviésemos... Después te tiro unos pesos porque me da como la pata al tema de estructuras que tenemos que tratar ahora dentro de un ratito. Pero ahí vamos a llegar. Sí, sí. Porque una cosa que pasa es lo siguiente. Déjenme acomodar esto acá. Y seguimos con este ejemplo. Porque en Haskell uno que hubiese hecho. No sé, supongamos que teníamos la función f, tomaba un entero y devolvía un par de enteros. Y uno en Haskell, una posible estructura era usar tuplas. ¿No? La pregunta razonable ahora, como vimos Valen, es, ¿se podrá escribir esto acá, así? Esta sería la pregunta. ¿Existe esto? Y lo bueno es que a veces uno, puede como probar, a ver qué pasa, y es como evidente que en C eso no existe. Hubiese sido como todo mucho más maravilloso si existiera. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo hacer eso bien, digamos. ¿Sí? Entonces, de momento, las funciones solo devuelven algo de un tipo particular, digamos. Eso que vos decís, Gabriel, podría ser también, por supuesto, tal cual, pero fíjate que incluso pasando una referencia es la referencia a un tipo, ¿no? Pero ahora vamos a ver. Entonces, bueno, entonces vimos cómo definir las funciones, ¿no? Cómo definir una función donde uno escribe el nombre de la función, a la izquierda el tipo que devuelve, y entre paréntesis a la derecha del nombre, todos los argumentos, ¿sí? Escribir o implementar los argumentos o especificarlos es dar el tipo del argumento y el nombre de la variable para poder referenciar el argumento, y después escribe código imperativo con las sentencias que ya conocíamos. If, while, llamadas recursivas como alguna solución que había hecho Nicolás por ahí también. Y una cosa importante que habíamos notado es, en todo este contexto de la función, el estado es local a esta parte, digamos. No hay nada por afuera, ¿sí? De nuevo, esto que digo es en el contexto para nosotros en la materia. En C se pueden hacer alguna otra cosa que nos rompe un poquito esta idea, pero no queremos ir por ahí. Así que tenemos esto. Entonces, esto era como la mitad de la historia. La mitad de la historia es, definimos funciones, ¿está todo bien? La otra mitad de la historia es llamar a la función, ¿sí? Entonces, quizá una cosa a recordar cuando llamábamos a la función es que, evidentemente, el resultado de lo que calculó la función, nosotros lo queremos recibir en alguna variable, ¿sí? Bien. Entonces, repito de nuevo, mientras lo leo a Nico. ¿Preguntas de esto o cómo estamos?
Sí, no me acuerdo a qué venía, Nico, lo que estabas comentando, pero sí. Bueno, voy a confiar en que Valentín nos representa a todos y que estamos bien. Así que de última, nada, me avisa. Pero bueno, también Valen acá ya me había dado un poco el pie para lo que se viene, que igual antes hay una pequeña una pequeña aclaración importante, ¿sí? Que es en esta traducción entre el formalismo y el lenguaje C. ¿Se acuerdan que la primera vez que vimos, que estuvimos como jugando con C, una cosa que íbamos haciendo, creo que estaba probablemente por acá, ahora no me acuerdo, pero era esto, que era entender cómo uno iba traduciendo lo que escribimos en el teórico con lo que uno escribiría en C, ¿sí? Y una cosa que nos hicimos los pavos, ¿no? Que no me acuerdo si alguien lo preguntó o no, me parece que simplemente hubo como un acuerdo implícito y nadie se cuestionó acerca de eso. O quizá era que todavía no habían visto el formalismo, no me acuerdo bien, creo que probablemente sea lo segundo. Una cosa que es una pregunta interesante de la asignación es que el formalismo tiene este tipo de asignaciones, ¿sí? Y la pregunta es cómo traducimos eso a C, ¿sí? Porque fíjense que una cosa que no podemos hacer, que sería muy, muy ingenua, y acá déjenme a ver, voy a poner clase 6, ¿está? Para ordenar un poco esto, pues este archivo se está haciendo, el módulo está empezando a ir de las manos. ¿Está? Entonces, hablaba de X e Y, vamos a quedarnos con X e Y, borramos ahí. Y ahí está. Bueno, entonces, supongamos que a esto le asignamos 1, esto le asignamos 1, muy bien. Copiar. Aquí. Ahora sí. Bueno, entonces estamos hasta acá. Entonces, una pregunta mía es, si tenemos esta asignación múltiple, ¿no? Que lo que hace esto al final del día, ¿qué va a hacer? Va a ser, si había 2 y 3, o bueno, 2 y 4, ¿qué valor debería tener X y qué valor debería tener Y para esta asignación? Cuando digo esta asignación esto no es código C, ¿no? Sino en el formalismo, me refiero. Partiendo del estado que tiene 4 y 2, ¿cuál es el estado siguiente? Ok, 8 y 6, a ver si eso es verdad, porque yo no lo calculé, pero sería 4 más, claro, esto va a quedar 8, estoy de acuerdo, fantástico, y esto va a ser 2 más 4, así que va a quedar 6. Bien, fantástico. Entonces, la pregunta ahora mía es, ¿cuál es la traducción que damos de esta asignación múltiple? ¿Sí? ¿Por qué? Oh, escucho ofertas. Digo, yo doy una que quizá uno no puede ser, uno se da cuenta que no puede ser tan ingenuo y de acá viene quizá esta, ¿cómo es? Este código que a uno le puede llegar a parecer rebuscado, ¿sí? Pero uno simplemente no podría hacer esto. Es importante. Uno simplemente
o no podría ser tan ingenuo, decir, bueno, no hay problema. Paso de esto que se ejecuta medio en paralelo, es decir, las dos asignaciones se ejecutan como instantáneamente a la vez, a una versión más secuencial, ¿no? ¿Por qué esto no es la traducción de esto? Lo que pasaría es que la primera línea ya te cambia el estado de X. Claro, tal cual, Felipe, tal cual. Es decir, si lo pensamos en términos de estado, ¿qué pasa? Acá el X va a pasar a ser 8. Y por lo tanto, después de que se ejecute el Y, se va a ejecutar con un estado que tiene el X con 8, no con 4, como pasó originalmente. Entonces acá vamos a terminar con 10. Y no es el estado que nosotros estábamos buscando. ¿Sí? ¿Se ve eso? Entonces, ¿qué pasa? No hay que, de alguna forma, desesperar. No digo que estemos desesperados, pero ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros lo que queremos es este X, ¿no? Queremos que tenga el valor de un estado anterior a esta asignación nueva de X. ¿Sí? Entonces, ahí creo que Camila propuso algo. Y lo que dice Nico creo que tiene mucho sentido también, que es, claro, lo que nosotros queremos hacer es resguardarnos el valor original de X para usarlo en esta asignación. Entonces, supongamos que le ponemos R, como dijo Camila, me parece muy bien. Nosotros lo que queremos hacer es, a R le asigno X, ¿sí?, antes de que X sea modificado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más tengo que agregar acá? Por supuesto que hay que declarar R. claro, fantástico Milton. Acá tenemos que declarar R. Le vamos a poner o 1 o 0, lo que sea. Fantástico. Entonces. Soy medio pavo porque al menos debería ser coherente acá. Está. R tiene 1. Entonces, después de realizar esta asignación, ¿sí?, ¿cuál es el valor que va a tener R ahora? Tal cual. Tal cual, tal cual. X tenía 4, así que el R ahora va a pasar a tener 4. Buenísimo. Cuando modifiquemos X, ahora lo único que cambiamos es X, pero el R sigue teniendo, ¿sí?, este valor que estaba como relacionado con X. Así que cuando hagamos que ahí, en lugar de sumarle X, le sumamos R, lo que va a terminar acá teniendo es 6, que es lo que queríamos. Si bien los estados no son iguales, ¿sí?, porque en uno tenemos una variable más, las variables que nos interesan a nosotros, que eran X e Y, esas tienen los valores que esperábamos. ¿Sí? Entonces, esta pequeña aclaración es más que nada para no meter la pata, sería, ¿no? Porque uno en la, no sé, como en el apuro de traducir esto, uno dice, bueno, paso de esta versión que es como concurrente, digamos, ¿sí?, o que pasa como en paralelo, a una versión secuencial y uno mete la pata. Peor aún porque encima, déjenme pensar, pero seguramente debe haber casos donde la versión secuencial funciona lo mismo, ¿sí? A ver, ¿con qué caso esto anda igual? A mí me da la sensación que si el I es 0,
Claro, me da la sensación que si el i es 0, entonces, ¿cómo es? Da lo mismo hacer esto que hacer solo esto, pero con x acá. ¿Sí? Puede ser algo para pensar, pero hay casos donde, bueno, evidentemente encima uno si prueba un caso y justo tiene mala suerte, puede decir, ah, bueno, esto funciona de esta manera, ¿sí? Pero no. Así que, bueno. Bien. Creo que era eso. Esto un poco lo que hablábamos de los alcances de las variables y esta palabra scope o alcance, ¿sí? Que se refieren como al mismo concepto. Y bien, lo que se me ocurre es que, dado que redondeamos hasta acá un poco y ahora viene la parte de esto de hacer 10 estructuras, podemos hacer una pausa y descansar 5 minutitos y después volvemos. ¿Sí? También en la pausa puedo como responder preguntas del práctico, por supuesto. Pero yo creo que necesito más agua para el mate. Y así hacemos como un corte acá. Me parece que está bien. Es muy viejo, es el estándar este. Yo no tengo la más remota idea, Nico. No sé bien cómo se programa en C. O sea, no sé exactamente qué tan viejo es, pero... O sea, vos decís por qué ponemos std igual a C99. Sí. Yo no sé de cuándo es el último estándar de C, por ejemplo. Claro, porque o sea, está C89 y está C99. Y después hay unos de GNU. No sé de qué años son. Ajá. Bueno, quizá acá hago una pausa y es, si no hay más preguntas de esto, corto la grabación, nos tomamos 5 o 10 minutos, yo igual busco agua y me voy a quedar por acá, y vuelvo y podemos como charlar del práctico, pero de nuevo, si no hay preguntas de esto, corto la grabación. No hay preguntas.